Heterogénea. Plataforma comunicacional heterogénea. Heterogénea. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de este programa que cada martes se transmite en vivo por Radio Heterogénea desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba. En esta oportunidad, un programa especial dedicado a transmitir las conversaciones que mantuvimos con integrantes de Ciudad Futura de la ciudad de Rosario. Hemos estado por allí presentando el libro Desde Abajo y a la Izquierda, realizando algunos talleres y actividades y también, por supuesto, como siempre, la pasión por el periodismo, haciendo algunas entrevistas. En esta oportunidad hemos conversado con 3 de sus militantes, que a continuación se estarán presentando por ellos mismos, tratando de indagar sobre esta experiencia un poco atípica. Ciudad Futura surgió en 2013 a partir de la confluencia de grupos con casi una década de existencia. Nos referimos a Giros y el movimiento 26 de junio. Entre ellos y otra gente construyeron una experiencia que denominan como partido de movimientos para intentar hacer un abordaje creativo entre lo político y lo social, como se dice en la jerga. Se presentaron elecciones, solos y en una sola ciudad, rescatando el concepto de autonomía y sin una estructura nacional que lo respaldara. Así dieron un fuerte batacazo en 2015, obteniendo 3 concejales que han logrado renovar en las últimas elecciones de este año en una alianza que realizaron junto con el Frente Social y Popular, cuya cara más visible es Carlos Delfrade, también periodista, colega, compañero de aquellas tierras, con lo cual lograron mantener entre el Frente Social y Popular y Ciudad Futura esta experiencia de 3 concejales en la ciudad de Rosario, pero además 2 diputados provinciales. Sobre alguna de estas cuestiones, aquí esta conversación con Ciudad Futura en profanas palabras. En el distrito 7 de la ciudad de Rosario, aquí conversando con integrantes de Ciudad Futura que vamos a dejar que se presenten por sí mismos. Mi nombre es Jessica Pellegrini, soy concejal de Ciudad Futura en este momento. Pitu Salinas, Pedro Salinas, concejal también del bloque de Ciudad Futura. Tomás Monteverde, del equipo de comunicación de Ciudad Futura. Bueno, ¿cuándo, cómo, por qué surge Ciudad Futura? El nombre. Bueno, Ciudad Futura surge como tal en el año 2013. Surge de la confluencia de 2 movimientos territoriales en la ciudad de Rosario, el movimiento Giros, con un gran desarrollo en la zona norte, vinculado a la lucha por la tierra y contra la especulación inmobiliaria, y el movimiento 26 de junio, de la lucha por justicia por el triple crimen de Villa Moreno, a manos del narcotráfico, de los compañeros Jere, Mono y Patón. La idea fue, fundarnos en una nueva identidad política que es Ciudad Futura y que tiene que ver con no solo con dejar atrás a estos movimientos, sino con la expectativa de poder generar un instrumento político que mantenga las lógicas de construcción política de los movimientos sociales y la idea de constituir un partido de movimiento, que es lo que aspiramos en aquel momento. Que tiene que ver fundamentalmente con una expresión en el plano electoral de estos movimientos, pero sin perder esas lógicas, a modo de poder construir un instrumento político de nuevo tipo del siglo XXI que esté alejado de las lógicas tradicionales de los partidos políticos.
Bien, ¿cómo fue ese recorrido previo que tuvieron de los grupos de Giros, del movimiento 26 de junio, hasta que llegaron a esta decisión de conformarse como Ciudad Futura? Bueno, la experiencia mía es en Giros, de estar desde el inicio ahí, que arrancamos en el año 2005, y en realidad fue de lo que arrancó como un grupo de amigos y compañeros de la facultad, haciendo trabajo social, dando apoyo escolar, talleres y demás. Empezó todo un desarrollo y muy vinculado a esto que contaba la Jessy, que tiene que ver con la zona norte de Rosario, en donde a partir del laburo que hacíamos ahí empezamos a descubrir toda una trama de especulación inmobiliaria y de desalojos que había con las familias que vivían en el lugar. Y a partir de ahí es como que el mismo territorio nos fue marcando un poco la identidad que teníamos y que tenemos como movimiento, que tiene que ver con la cuestión del análisis y la lucha por la tierra y por pensar a las ciudades, básicamente, digamos, la ciudad como un espacio de disputa de poder, y ver cómo son las tramas de poder de las ciudades alrededor de eso. Y era una organización que nos reconocíamos dentro del amplio mundo de la izquierda, pero que sí que teníamos como desde muy chiquitos como una ambición de poder, en el sentido de que no queríamos ser ni una organización más, ni una organización testimonial, y que a pesar de que en su momento estábamos haciendo talleres con chicos, sabíamos que lo que estábamos haciendo era política. Siguió creciendo la organización, y esta trama de por la tierra nos empezó a juntar con un montón de actores diferentes, e inclusive a conocer un poco de la política tradicional o la política institucional. Llevar reclamos al Consejo, a la Municipalidad, a Campes, para mostrar la situación y para pelear por mejoras en el barrio. Y en el año 2010 se dio una paradoja, que nosotros decimos que la mejor ordenanza que la sacamos no siendo un partido y no estando en el Consejo, que fue la ordenanza de prohibición de barrios privados. Nosotros en su momento, desde afuera del Consejo, presentamos esa iniciativa, trabajándola con algunos concejales de ese momento, y logramos aprobarla y convertimos a Rosario en la primera ciudad del mundo de prohibir los barrios privados, lo cual nosotros lo que nos mostraba era como una especie de un gran no de un modelo de ciudad que pretendíamos. Ese era el modelo excluyente, no lo queríamos, y el siguiente paso era, decíamos, construir el modelo que sí queríamos. En ese momento, en el 2010, 2011, nos decían, bueno, ahora es el momento en donde ustedes se van a presentar como a elecciones, es el momento donde tienen que ser concejales. Nosotros dijimos, no, primero tenemos que construir el modelo que queremos, y ahí fue donde empezamos a desarrollar en Nuevo Alberdi gran parte de las políticas y los proyectos estratégicos que hoy tenemos en marcha, el Tambo de la Resistencia, la Escuela Ética y un montón de otras experiencias, porque decíamos, bueno, tenemos que poder mostrar de alguna forma, aunque sea en una forma chiquita, lo que queremos para esa ciudad futura que queremos para mañana. Y esa fue como la transición entre el modelo que impugnábamos, el modelo que construimos, y ya en el 2013, 2012 en realidad empezaron como las discusiones más de la posibilidad de conformar un partido político propio, porque entendíamos que nuestra incursión en la política institucional tenía que ser con una herramienta propia para mantener esa independencia que siempre habíamos propuesto. Y obviamente también pensábamos que esa construcción no tenía que ser sola, sino que la teníamos que hacer con gente que venía laburando más o menos parecido a nosotros, y ahí donde aparece también esta relación que ya nos conocíamos con el movimiento 26 de junio y en la conformación del Partido para la Ciudad Futura y del Frente Ciudad Futura. Bien, en el caso del movimiento... Bueno, también un recorrido bastante parecido en los términos de una vasta construcción territorial, y en el caso particular del movimiento 26 de junio con un hecho luctuoso, digamos, que de alguna manera determinó una visibilidad pública sin precedentes que el movimiento no tenía, que fue el triple crimen de Villa Moreno, que fue el asesinato de 3 compañeros en el año 2012. A partir de eso, digamos, desde el movimiento, de una manera, se salió a una lucha callejera, recorriendo los caminos institucionales de la justicia, siempre intentando de alguna manera poder ofrecer otra perspectiva de entendimiento en materia de seguridad pública. Esto de alguna manera también nos llevó, como en el caso del Movimiento Giro, a tener interlocución con distintos ámbitos institucionales, digamos. Es en gran medida, creo, lo que nos llevó a no tener una visión externa del Estado, sino a pensar cómo eso también era una trinchera de disputa, y lo que después devino en la posibilidad de conformar listas y de participar electoralmente. Nosotros en su momento, en el año 2014,
conseguimos las primeras condenas por narcotráfico en la ciudad de Rosario. O sea, el problema del narcotráfico ya estaba absolutamente desatado, la tasa de homicidios se había disparado asombrosamente, y fue el movimiento el que logró que la justicia ordinaria, obviamente no por narcotráfico, porque es un delito del fuero federal, condenara a los asesinos de los pibes con penas de más de 30 años de prisión. Eso fue como un logro bastante importante, generó un cimbronazo en la ciudad de Rosario, y en ese sentido también los dos movimientos creo que expresaron las luchas de los dos grandes problemas estructurales de la ciudad de Rosario. En el caso de Giro, con la cuestión de la tenencia de la tierra, el déficit habitacional, etcétera, y en el caso del movimiento del 16 de junio, con la cuestión de la seguridad pública y el enquistamiento de enclaves de narcotráfico, fundamentalmente en las barriadas periféricas de la ciudad, que de alguna manera explicaban la disparada en la tasa de homicidio, que hace que Rosario sea la ciudad que triplica la tasa promedio a nivel país. Creo que esas dos grandes luchas fueron lo que hicieron posible, las construcciones territoriales previas, fueron lo que hicieron posible que el instrumento político se muestre como una alternativa distinta, deseable, y fue en definitiva lo que en 2015 nos llevó de no tener ningún tipo de representación institucional a tener un bloque ni más ni menos que de 3 concejales y concejales. Te vales de un papel y asumís el papel del que puede porque sí. Te vales de tu cintura y crees que tu pupo del mundo es el ombligo. Te vales de tu apellido y sos feliz saludando a los balcones del pasado. Y acá de nada vale tu papel. Y acá de nada vale tu cintura. Y acá te olvidas de tu nombre. Acá vale lo que haces. Y porque acá manda la necesidad, la urgencia compartida, las huellas que deja el trabajo en las manos, el brillo en los ojos, la paz en la voz. Paz en la voz. Paz en la voz, paz en la voz. Te vales de tu fuerza y engordas tu figura del vacío que la llena. Te vales de lo que tenés y vas y venís con tu mochila de aderezos. Te vales de lo que mostrás y mentís, la mentira que ni vos podés creer. Y acá de nada vale tu fuerza. Y acá de nada vale que mostrás. Y acá te olvidas que tenés. Acá vale lo que haces. Y porque acá manda la necesidad, la urgencia compartida, las huellas que deja el trabajo en las manos, el brillo en los ojos, la paz en la voz. Paz en la voz. Te vales de tu sombrero y solo sos muñeco de un vestuario de vidriera. Te vales de tu discurso y solo sos excusas por las cuales no sos otro. Te vales de tu estatura y solo estás más lejos de lo que te sostiene. Y acá de nada vale tu sombrero. Y acá de nada vale tu discurso. Y acá te olvidas de tu altura. Acá vale lo que haces. Y porque acá vale lo que sabes dar, lo que podés ver, las huellas que deja, la risa en el rostro o el brillo en los ojos, la paz en la voz. Paz en la voz. Paz en la voz, paz en la voz. Y acá no valen el acá y el allá. Y acá no valen el allá y el acá. Si al fin
malo, mamá, acá vale lo que haces. ¿Y por qué? 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 Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Escuchamos la canción Valores de Sauce Rojo y recientemente, a modo de cortina, Don Call Me de Chiquita Machado. Este especial para indagar un poco la experiencia rosarina de la organización Ciudad Futura, o más bien, como ellos lo denominan, Partido de Movimientos. Seguimos escuchando un poco este tramo de conversaciones que hemos sostenido y luego una canción de un clásico también de aquellas tierras. La canción se llama Compañero y la banda Farolito. Bueno, concretamente Ciudad Futura hoy, ¿en qué lugares está? ¿Qué hace, digamos? Además de la representación institucional, ¿no? Por supuesto. Bueno, Ciudad Futura, tal como decís, actualmente tiene una representación institucional, por un lado, que es un bloque de 4 concejales y concejalas en el Concejo de Rosario, es una fuerza importante a nivel legislativo, pero al margen de esta representación institucional hay un gran despliegue territorial y de proyectos estratégicos en marcha y que van disputando ese modelo de ciudad del que hablaba Tomás al principio en distintos planos. Tenemos proyectos que tienen que ver con la cultura, como este lugar, como el Distrito 7, que es una disputa por un modelo de gestión cultural y de búsqueda en ese sentido, modelos productivos, como bueno, toda la misión antiinflación, que es un proyecto de índole económico que tiene que ver con poder generar un tipo de consumo y de vinculación entre consumidores y productores sin intermediarios, con toda una red colaborativa de poder adquirir los productos básicos a un precio mucho menor, hasta con un 30% de ahorro en la mayoría de los casos en relación al modelo comercial de un supermercado. Y bueno, y también proyectos de índole educativa, como las 2 escuelas de gestión social, la ética y el bachillerato popular de Tablada, que a su vez incluyen un jardín de infantes en la ética, la Universidad del Hacer, que es una tecnicatura de gestión social que funciona también en el Distrito 6 de Ciudad Futura, proyectos de índole como Impulsar, que tienen que ver también con el empoderamiento de productores y microcréditos y poder articular en ese sentido. Y además una apuesta a la descentralización también del poder y a la construcción de poder en los territorios con los distritos de la Ciudad Futura, que hay 6 en la ciudad de Rosario, y que son espacios también de construcción de identidad y de trabajo territorial específico en cada una de las zonas de la ciudad de Rosario. No sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, el Tambo, la Resistencia. Bien. Dentro de los proyectos económicos hay también dentro de los proyectos culturales la librería La Libre en el Distrito 6. No, el Tambo y la cadena láctea, digamos, como el proyecto productivo emblema y que también se comercializa en la misión antiinflación, que es como el circuito, el canal de comercialización que encontramos para también de alguna manera mostrar algo de la esencia de Ciudad Futura, que es precisamente, por decirlo mal y pronto, cagarse en las jurisdicciones, digamos. Nosotros cuando lanzamos la misión antiinflación, lo que generalmente decían los partidos políticos o los políticos de partidos nacionales a nivel local es que la cuestión inflacionaria es básicamente una variable macroeconómica que se maneja de los resortes jurisdiccionales de la nación. Nosotros dijimos, sí, eso es cierto,
pero es tan cierto como que con la creatividad se pueden eludir ese tipo de problemas. Tal es así que hoy en la misión antiinflación están consumiendo cerca de 1.000 grupos familiares en toda la ciudad, con un ahorro del 30% en la compra comparativa mensual con un hipermercado, pero también fundamentalmente con un patrón de consumo distinto, que es básicamente esa batalla cultural que nos resulta tan interesante. Y en definitiva creo que eso es muy palpable de algo de Ciudad Futura, es decir, no importan las jurisdicciones, mientras haya creatividad, mientras haya poder territorializado, estas cosas son posibles y lo estamos demostrando. Y además, hay un concepto que transversaliza todas estas experiencias, que tiene que ver con la prefiguración, que nosotros llamamos a esta forma de poder anticipar el futuro y poder disputar en los distintos aspectos al neoliberalismo y al mercado y al capitalismo ese modelo de ciudad que queremos, ese modelo de sociedad que tiene que ver con otras lógicas de consumo, otras lógicas educativas, otras lógicas de relacionarse y de poder ir construyendo ese poder que pueda sostener de alguna manera una construcción de nuevo tipo que dispute no solo en lo electoral, sino también en el sentido común y en las lógicas de poder en sí mismo. Antes que me cuenten sobre lo del tambo, ¿qué rol juega la comunicación dentro de la estrategia general de Ciudad Futura en función de esto que estaban también comentando? Todo. No, nosotros desde un principio planteamos, como que no planteamos una diferenciación entre la política y la comunicación, ¿no? O en todo caso hacemos comunicación política o hacemos política de comunicación. Básicamente porque tiene que ver con que las disputas de sentido es una disputa en el ámbito de la comunicación, y tratamos siempre de ser como muy prolijo y muy dedicado a la hora de pensar. Cuando pensamos una idea, cuando pensamos un proyecto, cuando pensamos hacer cualquier cosa, lo pensamos en la clave de comunicación, porque es la clave de poder pensar al otro. ¿Qué está pensando el otro de vos? ¿Qué está queriendo el otro de vos? ¿Qué está sintiendo de lo que vos estás haciendo? Por ende, en esa disputa de sentido que es la política, la herramienta es la comunicación, y nosotros entendemos que no puede haber política si no hay comunicación. En ese sentido lo elaboramos siempre desde la época de Giros, de una forma muy sistemática y dándole mucha bola. Por ahí lo que nos pasó muchas veces, que por esa énfasis en la comunicación que muchas veces tuvimos y que desde un principio se notaba, sobre todo en las cuestiones estéticas, siempre estaba la chicana de que éramos los hípicos, no, de la gente cool y demás, pero que en realidad tenía que ver con una cuestión de que si vos le querés hablar a otra persona y querés convencerlo de algo, y lo va a tener que hacer con algo mínimamente que sea lindo. O sea, ahora estamos en el D7 y yo quiero venir a un lugar a ver un recital que esté bueno, no quiero ir a un lugar que sea feo y que solamente hay que venir porque es una cooperativa o porque es un proyecto político copado. Nosotros la disputa la damos también en ese sentido, o sea, nosotros le queremos disputar al mercado. Esa disputa en el terreno de la comunicación es eso, ir a un lugar que me guste, que me sienta bien y que además encima tiene un contenido político. Todo eso para nosotros es comunicación, la práctica política es comunicación. Bien, ¿y la experiencia del tambo? Bueno, la experiencia del tambo fue y es parte del ADN de lo que es Ciudad Futura, de toda esta disputa por el modelo de ciudad del que hablaba Tomás, y que tiene que ver con, bueno, en primer lugar, históricamente, yendo para atrás, fue empoderar ese territorio, protegerlo de la especulación inmobiliaria, lograr la ordenanza del ya basta para evitar que en la ciudad de Rosario, no solo en la zona de Nuevo Alberdi, sino en todos los espacios que quedaban, se pueda generar un modelo de ciudad totalmente opuesto a lo que nosotros creemos que es un modelo justo, inclusivo y necesario. La disputa por la tierra empezó con esto, con evitar los desalojos en Nuevo Alberdi, con evitar que se lleven puesto ese lugar, imponiendo otras lógicas urbanísticas y haciendo visible fundamentalmente esto, que hoy las ciudades tienen una herramienta muy importante en sus manos, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, que es la definición de los usos de suelo, la definición de qué se hace con cada una de esas partes de la ciudad. En el caso del tambo, evitamos el desalojo, muchos compañeros de los que hoy son concejales se fueron a vivir allá, luchamos contra ese desalojo en todos los planos, a nivel político, judicial, con una causa que hasta el día de hoy está
en disputa en la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, pero no solo eso, o sea, evitando el desalojo, que lo evitamos y logramos que sigan en pie las familias en ese lugar, sino fundamentalmente poner en cuestión qué más se puede hacer en ese tipo de lugares, y de ahí surge la idea de generar no solo la resistencia, sino también algo que le agregue un valor en origen a ese lugar, y que fue la decisión de poder empoderar el tambo y generar una cadena láctea a través de un modo cooperativo de producción y de vincularse con otros actores del ámbito productivo y poder tener hoy... No, una cosa me parece interesante en esta cuestión de que yo decía antes, como de la idea de esto de acá no ponerle un sí, ¿no? Como que esta cuestión de que no alcanza con la queja, no alcanza con impugnar algo, sino que hay que construir un modelo diferente. En las ciudades, nosotros decíamos, las periferias de la ciudad está la clave, porque hoy lo que son lugares donde la ciudad expulsa, digamos, y entonces se forman esos grandes cordones de barrios populares, villa de emergencia y demás. Nosotros lo que decíamos es, bueno, en las periferias está la clave, y las periferias pueden ser algo más que esas barrios privados o villa de emergencia. Bueno, ya le dimos muerte al barrio privado. Demostremos que las periferias pueden producir. ¿Qué es eso otro que puede haber? Bueno, la gente puede vivir en las periferias, además las ciudades pueden producir. Las ciudades no solamente tienen que ser lugares de consumo. Entonces, la idea de poder potenciar la producción del tambo tuvo que ver con eso. No fue solamente que nos gustaban las vacas o nos pintó la de irnos a un lugar un poco más parecido al campo, sino mostrar que en una ciudad como Rosario se pueden producir alimentos. Y mirá cómo son las cosas, que hoy estamos en medio de una crisis láctea como nunca pasó en el país, y hoy nuestro tambo está produciendo a su máxima potencia. Tenemos una cadena láctea con quesos baratos que llegan a las familias de toda la ciudad. Entonces me parece que lo importante en esa disputa no estaba solamente en la defensa, sino también en que en un momento pudimos pasar a la ofensiva y podemos hoy mostrar un modelo distinto, donde se puede vivir en ese lugar y además donde se puede producir. Y creo que la clave en esta disputa que estamos dando, más en estos tiempos neoliberales en los que estamos, es no solamente la capacidad de crítica con la que podamos afrontar las cosas, sino la capacidad de proponer y mostrar realmente otra cosa. Que no alcanza con decirlo, no alcanza que yo diga las ciudades pueden producir, sino tengo que ir a hacer un tambo, que estén las vacas, hacer los quesos, y que estén en la mesa de todos los rosarinos de Rosario, que es lo que pasa hoy. Y además, todo este recorrido y esta forma de concebir la producción en la ciudad y demás nos permitió no solo empoderar este tambo y generar esta cadena láctea, sino también vincularnos con actores estratégicos y otras experiencias cooperativas en ese sentido. Y bueno, a raíz del vínculo con Cotar que desarrollamos en todo este tiempo, pudimos este año, en el medio de la crisis de los precios de los productos básicos lácteos, poder llegar a un acuerdo estratégico con Cotar y lanzar estos 3 litros de leche a 100 pesos y realmente generar una explosión de esa forma de concebir y de poder acceder al alimento básico como la leche en un momento de crisis absoluta. Bueno, este desarrollo previo, esta forma de laburar en este sentido nos lleva a que hoy tengamos esta experiencia y que podamos demostrar que se puede con otro tipo de políticas públicas generar. Si nosotros lo pudimos hacer desde afuera del Estado, en alianza con actores estratégicos del campo productivo y cooperativo, más aún queda en evidencia que los distintos resortes del Estado podrían hacer muchísimo más con esta crisis puntual que atravesamos. Sin conocer, la venda bien le cabe al maula, peor cuando no quiere ver. Y al viento se montó la cobra, galopando rienda libre hacia tu alma. Me das aliento y de hambre te alimento, marcando el paso que de ser.
Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Vamos a andar una vez más, tan solo así te pido que estés al amanecer. Bueno, me interesaría que me contaran algo respecto de Ciudad Futura que uno podría en principio ver en el mapa político nacional, que surge un poco a contrapelo, ¿no? Podríamos decir. Les digo por qué y ustedes me dicen si comparten o no y qué piensan al respecto, ¿no? Es decir, de algún modo, hoy se habla mucho del kirchnerismo, pero digamos, si bien el gobierno de Néstor asume el 25 de mayo de 2003, de algún modo como que el kirchnerismo surge más con el cristinismo que con Néstor propiamente dicho, sobre todo crisis entre el gobierno y las patronales agropecuarias en 2008 y después la muerte del propio Néstor Kirchner con esa emergencia de la juventud, no en la política, quizás como se dice muchas veces, sino en la política peronista, ¿no? Simultáneamente también las izquierdas empiezan a verse reducidas a su identidad más trotskista y se conforma el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que si bien el MST y el MAS siguen dando vueltas por ahí, son como un poco el factor de atracción de distintos sectores, incluso de muchos que se decían de una nueva izquierda independiente y que de algún modo terminaron confluyendo ahí ante la ausencia de otras perspectivas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se definió en su momento de nacimiento Ciudad Futura en relación al kirchnerismo y en relación a las izquierdas más tradicionales? Me parece que está bueno la pregunta, porque es como un tiro a muchas bandas simultáneamente y todas en algún momento se tocan, digamos. A ver, Ciudad Futura de hecho nació como instrumento político de alguna manera valorando determinadas políticas del kirchnerismo que nos parecían progresivas, que nos parecían que en determinados sentidos ampliaban derechos, pero siempre dijimos que no compartíamos la forma de construcción política. Y creo que para nosotros ahí en términos conceptuales hay algo que siempre nos diferenció tanto del kirchnerismo como, si querés, de las organizaciones más del campo de la izquierda independiente, con quienes sí de alguna manera compartíamos algunas lógicas de construcción. Nosotros tenemos un concepto ahí a rajatabla que es la autonomía política. Y lo digo porque también muchas variables de la izquierda independiente por ahí hicieron sus primeras incursiones electorales entrando a disputar o a espacios más consolidados de la política tradicional, si creo que venían de experiencias un poco más complejas. Nosotros siempre dijimos que íbamos a participar electoralmente cuando creemos que estaban dadas las condiciones en términos de construcción territorial consolidada, en términos de referencia de nuestras luchas o de nuestras construcciones, en los términos en que nosotros verdaderamente podamos ofrecer una alternativa política que se base en la autonomía, que no nos termine después la institución y sus dinámicas llevando a parecernos a lo que siempre criticamos, digamos. Eso, en ese sentido, para nosotros fue siempre central. De alguna manera me parece que fue también lo que nos posibilitó granjearnos la simpatía y hasta el voto de muchos otros sectores de quienes nacimos a contrapelo. Nosotros en las elecciones del 2015, que fue el batacazo electoral, muy probablemente un caudal muy importante de la ciudadanía identificó el kirchnerismo más en nosotros que en la lista del Frente para la Victoria de ese momento. ¿Por qué? Porque identificó en nosotros esa épica de ínfula anticorporativa, de luchar contra las corporaciones, de profundizar la democracia. Me parece que muchos votantes kirchneristas nos vieron a nosotros más en ese sitial que a quien le tocó ser la lista kirchnerista en aquel entonces. En ese sentido, yo creo que de no haberlo hecho, de no haber preservado nuestra autonomía, muy probablemente no podríamos estar hoy sentados contando esto que estamos contando. Así que, así como para empezar, me parece que ese concepto de central pues fue también, en definitiva, creo que lo que distanció o lo que mostró distinto Ciudad Futura a todas las experiencias políticas en Argentina que se hayan dado desde la izquierda independiente, desde la izquierda tradicional, pero también desde espacios propiamente kirchneristas. Nosotros en el 2015-2017, después de hacer terrible elección, y fundamentalmente en el 2015, cuando nos enfrentamos a la encrucijada del balotaje, siempre también nos preguntamos cómo puede ser que el kirchnerismo,
con 12 años de construcción de poder, con el aparato del Estado, de la nación, con el aparato del Estado de la provincia, ¿cómo puede ser que no haya dejado una experiencia local? ¿Cómo puede ser que no haya construido una experiencia en una ciudad que sea un faro, que sea una referencia, que sea un lugar donde mirarnos? Bueno, evidentemente porque ahí Ciudad Futura también tenía algo distinto que era, y que es volver a las raíces, volver a recuperar la política local como un escenario no solo de cercanía, sino de construcción de poder territorializado. El neoliberalismo se hace carne, se construye, y esas contradicciones se hacen carne en las ciudades. Bueno, nosotros dijimos, entonces es de las ciudades donde hay que empezar a contrarrestar ese efecto. Y me parece que en ese sentido fue que nos posibilitó mostrarnos a contrapelo determinadas experiencias, pero también granjearnos la simpatía de algunas que nos diferenciamos. Y en relación las voces de Jessica Pellegrini y Pedro Pitu Salinas, concejales de la ciudad, y de Tomás Monteverde, integrante del equipo de comunicación de Ciudad Futura. Aquí escuchamos en Profanas Palabras. Anteriormente, musiquita de fondo recomendada por gente amiga de allí de Rosario. Escuchábamos a Juani Fabre, la canción Un Mundo Mejor, y también Rosario Smowin, Se Mueve. Ahora seguimos escuchando a estas tres voces militantes de la ciudad de Rosario. Hablaban hace un rato sobre la relación entre movimiento social y partido, de algún modo, ¿no? La pregunta de algún modo es si para ustedes Ciudad Futura, al decir partido, es partido herramienta que se presenta a elecciones, o si además conciben otra idea de partido, o cómo es la relación entre lo que entienden como específicamente político y la dimensión institucional como una parte de eso político más amplio. No sé si se entiende más o menos la pregunta. La complejidad. A ver, más allá que puede sonar evasivo, yo creo que realmente o sea, el planteo inicial era no convertirnos en lo que son los partidos tradicionales, o sea, que en realidad una cáscara media vacía que se presenta a elecciones cada tanto. Pero sí la idea de construir un partido político tenía que ver con una reflexión de que lo entendíamos como algo que podía masificar, no solamente como una forma de presentarnos a elecciones. Entendíamos de que construir una herramienta política nos permitía hablar con más gente de la que veníamos hablando como movimientos sociales. Ahora bien, hecho ese salto o dado ese paso, también hay reflexiones que vamos teniendo ahora que tienen que ver no solamente con el hecho de ser un partido, la masividad que eso te da, sino también el hecho de incursionar en la política institucional. Digo, uno puede ser un partido, no tener representación política y que sea todo más o menos lo mismo, pero esta idea del partido de movimiento me parece que es una cuestión media compleja y que creo que Ciudad Futura es un bicho bastante extraño en la política nacional, y creo que en distintas partes del mundo a veces a nosotros buscando comparación nos dicen, bueno, ustedes serían como Podemos en España. Yo creo que conceptualmente sí, pero también la realidad es que cuando uno conoce la experiencia de Podemos, en realidad es una experiencia que está mucho más armada alrededor de la política institucional y no de los proyectos de movimiento que nosotros tenemos acá. Con lo cual digo todo esto para pensar de que en realidad no hay nada resuelto, que yo creo que la idea de que existan otros tipos de partidos, que en este caso le llamamos partido de movimiento, es una potencia para la democracia, porque me parece que la clave está en poder encontrar instrumentos políticos que puedan hacer que la mayor cantidad posible de gente encuentre su lugar de participación. Entonces, si a vos te gusta, no sé, únicamente militar una campaña porque es tu momento de la democracia, bueno, que vos le pueda dar a esa persona ese lugar, pero que si a vos lo que te gusta es ir a trabajar en un barrio, vos le pueda dar la posibilidad de ir a ayudar a una copa de leche, que si a vos te gusta
aportar desde el trabajo técnico, económico, encuentre las cooperativas de ese movimiento para poder dar una mano. Me parece que la idea, por lo menos la que entiendo yo, del partido de movimiento, tiene que ver con eso, y me parece que en ese sentido es un paso adelante el que dimos en cuanto a experiencia de movimiento a partido, y creo que la tensión esa que se puede dar la veo mucho más en la parte de la política institucional, que ahí sí me parece que los tiempos de la rosca, los tiempos de las instituciones son difíciles de ir acompasando a los tiempos que tienen los movimientos, que en realidad lo que ve la gente en la calle cuando ve que hay un Estado y una democracia que no responde a los problemas. Nosotros hoy lo estamos viendo más de cerca, en medio que me parece que esa es la cuestión. Eso que nosotros veíamos siendo un movimiento social, que por ahí buscábamos al Estado en forma de ir a pedir cosas o reclamar, hoy estando uno adentro de ese Estado, en la parte legislativa, ve que también toda esa maquinaria funciona de una forma que hace que todo se vuelva muy lento para resolver los problemas de la gente, y llevar todo a una dinámica de ida y vuelta es muy complicado. Y me parece que hoy estamos a 4 años de esa primera elección, de esa primera incursión, y creo que recién ahora más o menos vamos pudiendo entender cómo poder acompasar algunos un poco de esos tiempos. Ellos que son concejales deben saber mejor que yo. Sí, solo para agregar algo, que la impronta de Ciudad Futuro, la idea de un partido de movimiento tiene que ver más con poder desembarcar en las instituciones con una lógica diferente, que no es la lógica de la representación, sino la lógica de la expresión, de poder utilizar esos espacios institucionales para poder expresar lo máximo posible de lo que pasa afuera y poder potenciar esas experiencias para que esa construcción de un poder de nuevo tipo no dependa solo de ganar o no una elección, sino que se pueda empoderar a muchísima más gente, y que el día en que se gane una elección se pueda sostener muchas de las políticas sociales o de las cuestiones que podamos ir logrando, y que el día que se pierda una elección no sea tan fácil derrumbar como vimos que pasó con la experiencia del kirchnerismo, que perder una elección significó que de pronto muchas de las cuestiones que se habían ganado socialmente se derrumban inmediatamente, y es muy difícil sostenerlo desde afuera si no hay un poder de otro tipo construido y un empoderamiento real de otras experiencias que no sean solamente la lógica partidaria de enquistarse en ese lugar. Recién mencionaban a Podemos. ¿Qué referencias de algún modo en el imaginario de Ciudad Futura funcionan a nivel internacional, general, digo, y específicamente latinoamericano? ¿En qué procesos, figuras, imágenes se sienten más o menos cerca, no? Podemos es una referencia importante, digamos, en términos también de cómo irrumpió políticamente en España y cómo consiguió de alguna manera alterar el bipartidismo, el tablero político establecido en España. No estamos en el mejor momento para hablar de Podemos, porque está de a poquito dejando de serlo. Lo que sí nos interesa particularmente de España, digamos, son algunas experiencias precisamente municipalistas. El caso de Barcelona para nosotros es muy interesante, digamos. Barcelona en Comú es una fuerza local que ahora se extendió y tiene diputados a nivel nacional en vínculo con Podemos, pero una experiencia municipalista súper interesante. Barcelona en Común sí tenía construido un movimiento social que fue en su momento la PA, que era la plataforma antidesahucios, y Ada Colau, que es la actual alcaldesa, era la figura pública, porque se exponía y hay imágenes de Ada en el ayuntamiento, y tenés imágenes hace 4 años de hace 4 años atrás donde Ada era llevada por la policía presa por frenar un desalojo, digamos. Ese virtuosismo entre movimiento ciudadano que después hace una irrupción institucional, a nosotros nos parece que tiene un sentido muy interesante, y hoy tiene un sentido histórico para pensar en la construcción política en las ciudades. Después, en términos latinoamericanos, nosotros tenemos un vínculo muy importante con la alcaldía ciudadana de Valparaíso, de Chile, donde ahora está cerquita de cumplir 4 años de mandato Jorge Sharp, que es un pibe, porque tiene 36 años Jorge, que está haciendo una alcaldía una gestión muy interesante, y que de hecho hoy en términos de imagen positiva es el tercer político con mejor imagen en Chile, en todo el territorio nacional, lo cual no es menor. Me parece que esas son algunas de las que no sé si se me ocurre otra. No, y después en términos de los de siempre, el zapatismo en México, como
materialización de esta cuestión de pensar al poder de otra forma y todas las reflexiones que viene teniendo el zapatismo de su irrupción a esta parte que nos marcaron en la conformación como movimiento, pero que también vuelven todo el tiempo en la práctica política, no solamente para recordarnos de dónde venimos, sino también para construir ese otro horizonte y no convertirnos en la política que criticamos. Evo Morales en Bolivia también como el único bastión que queda de los proyectos, digamos, de ese momento de que había expresiones en Latinoamérica, que en su momento era el kirchnerismo, Chávez en Venezuela, el Evo quedó ahí de medio solo peleándola, y me parece que no es casualidad que ese proceso siga en pie. Y en su momento en Venezuela, las mejores épocas de Chávez en Venezuela, creo que era esa imagen de darle el poder a la gente, que es lo que nosotros machacamos muchísimo y por lo cual empezamos a militar. Me parece que en esas experiencias hay, con su vida y con su vuelta, esa vocación, digamos, de que el poder lo tenga la gente y no lo tenga una casta de políticos. Y por último les quería preguntar respecto de la imaginación histórica. De algún modo también el kirchnerismo, durante los años del kirchnerismo, empezó a aparecer con fuerza esta cuestión de identificaciones con figuras y procesos del pasado, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo ven, digamos, momentos del pasado argentino, sobre todo, o del proceso también de luchas? Si han hecho ese proceso, porque también es una organización que tiene una determinada cantidad de años, a veces no se puede abordar todo lo que uno quiere en poco tiempo, pero bueno, si han conversado en torno a eso, si han estado, digamos, elaborando alguna posición respecto de una mirada más histórica. Bueno, particularmente en lo que tiene que ver con la dictadura cívico-militar en nuestro país, es algo que inevitablemente nos marcó profundamente, porque bueno, justamente se trató de un proceso de reorganización en términos de configurar una sociedad de nuevo tipo y de abolir y de aniquilar prácticas militantes que, bueno, en esa praxis, en ese hacer, nosotros tenemos mucha conexión con esa forma de concebir la construcción de una sociedad de nuevo tipo que tenía la generación aniquilada por la dictadura y que tiene que ver con las prácticas que encarnaban. Entonces hay una continuidad, digamos, en pensarnos socialmente como la potencia de las prácticas y de la praxis del hacer, que fue lo que precisamente la dictadura quiso aniquilar y que, bueno, evidentemente no lo han logrado porque todo eso vuelve y aflora de distintas maneras, pero hay una valoración de ese proceso histórico en este sentido. Sí, digo, la militancia de los 70, creo que cuando arrancamos a militar, las experiencias y uno de los libros que teníamos de cabecera era La Voluntad, el que escribieron Languita y Caparrós, y como que esa cuestión más de la juventud, dejándolo todo por el otro, me parece que fue que ahí es donde se inició la llama, y ahí hay una cantidad de experiencias de todo tipo, de organizaciones, de lo que pasaba en el país, de los idas y vueltas, pero me parece que todas esas luchas están en la memoria y en la práctica nuestra. Y después, como cuestión más de haberla vivido con distintas edades, más chicos, más grandes, el 2001 como momento de quiebre, de decir, bueno, hay algo que evidentemente funciona muy mal y que nos marcó a todos, no solamente por la cuestión de la crisis económica, que cada uno la vivió de forma distinta, pero sí de esta cuestión de la crisis de representatividad, de que hay que buscar otra forma de hacer política, y en eso estamos. Después vino el kirchnerismo y creo que fue una reelaboración de muchas de esas cosas, pero me parece que el debate del 2001 sigue estando abierto, y que creo que la generación nuestra, de los 30 y pico, tenemos que hacer algo con eso, y esta experiencia con la de Ciudad Futura y otra gente haciendo otras cosas está muy arraigada en esa crisis que fue la del 2001. Para citar el feminismo, la reducción del Ni Una Menos y el feminismo en el siglo XXI también obviamente atraviesan nuestras prácticas, y estamos plagadas de preguntas y de intentos de ir desandando esas preguntas y de construir en nuestra militancia, en nuestra forma de organización política, lógicas que tengan que ver no solo con la lucha contra el neoliberalismo, sino también con el patriarcado en cada uno de los aspectos que se pueden.
No, esto me parece hacer citas bibliográficas. En el 2001 había un librito como cabecera de la militancia que era de López Echagüe, La política está en otra parte, que después vino el kirchnerismo y volvió a centrar la política, volvió a estar casi monolíticamente encerrada en el Estado. Bueno, creo que el intento de Ciudad Futura es un poco esto de poder reelaborar eso y cómo hacer que la política esté en todas partes, que esté en el Estado, que esté en los territorios, que esté, digamos, precisamente en manos de todos, así no es propiedad privada de unos pocos. Bien. ¿Quieren agregar algo más? Estamos bien. ¿Cuántos minutos? Julián Venegas, de Barcos y Derivas, la canción que escuchábamos, que sonaba de fondo recién en esta entrevista que hemos mantenido en la ciudad de Rosario junto a Jessica Pellegrini y Pedro Pitu Salinas, concejales de la ciudad por Ciudad Futura, y Tomás Monteverde, del equipo de comunicación de la misma fuerza. Recordamos a nuestros oyentes que aquí estamos transmitiendo en vivo por Radio Heterogénea desde los estudios del Centro Cultural España Córdoba, como cada martes a las 16 horas en vivo, programa que después se difunde por las redes sociales y por el periódico Resumen Latinoamericano. También pueden consultar nuestro blog, donde están los programas subidos y otras canciones y actividades también que realiza aquí quien les habla, www.profanaspalabras.blogspot.com. Nos despedimos hasta el martes que viene, seguimos con musiquita de fondo de esta banda rosarina de Barco y Derivas, la canción Julián Venegas, su cantautor. Que escribas lo que quieras mandar allá, donde traman partidas y regresos de un dios.